Y la Iglesia Católica está de luto por la muerte del Papa Francisco. Tuvo un ictus. Sí, eso me se ve, ¿verdad? No sé. Un colapso cardiovascular irreversible, según acá el sitio del Vaticano, noticia del Vaticano. Dice. Sí, esta es la página oficial del Vaticano, Vaticano News. Y ahora se aguarda el cónclave para determinar quién va a ser el nuevo Papa. Los cardenales son nombrados por los papas, ¿verdad? Y hasta ahora queda un pequeño remanente de lo que había nombrado Juan Pablo II y una gran cantidad de cardenales que nombró el Papa Francisco, lo cual hace pensar a mucha gente de que de esa elección que se haga en el cónclave vamos a tener un Papa que, digamos, continúe con la línea que había dejado Francisco, Jorge Bergoglio. Y esta es la noticia mundial, digamos, más reciente. Lo que resta esperar el nombramiento de un nuevo Papa. Entre las principales obras del Papa Francisco tenemos que hizo la reforma de la Curia Vaticana, implementó una reestructuración profunda en la Constitución Apostólica de 2022, descentralizando el poder, priorizando la evangelización y dando mayor protagonismo a laicos y mujeres en la toma de decisiones. Esto realmente a mí me llamó la atención cuando yo veo ahora personas que ofician casi una misa, los laicos, tienen pleno poder inclusive de dar la comunión. Sí, eso se ha visto con el mandato del Papa Francisco concretamente. He visto a muchos de estos laicos, como vos decís, celebrando inclusive la Eucaristía. Y bueno, eso entre varias cosas, ¿verdad? Pueden dar la extrema unción también. Inclusive. Sí. Y bueno, eso son parte de las reformas de su papado. Por supuesto, este es un tema bastante amplio, es muchísimo lo que se puede hablar de la gestión del Papa. Hay quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo. Yo me voy a suscribir del lado de la gente que no está de acuerdo con muchas de las decisiones que ha tomado el Papa Francisco con relación a lo que representa la institución de la Iglesia Católica. Entre sus ejemplos, digamos, como lo que estabas mencionando vos, está la cuestión de el diálogo interreligioso, el cuidado del medio ambiente, que son temas que... apertura de temas sociales. Apertura de temas sociales, y los temas sociales en concreto son, por ejemplo, el apoyo al lobby LGBTI y compañía, cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, entre otros temas. Yo me suscribo, digamos, a la posición en ese aspecto que tiene el escritor Nicolás Márquez, que ha hablado mucho también sobre este particular. Lo que pasa es que, así siendo un poco coloquial, el Papa Francisco pretendía llegar a gente que no son propiamente, digamos, de la fe católica, entonces buscar la apertura, digamos, de la Iglesia al resto del mundo, pero en esa apertura lo que se logra finalmente es la destrucción de los cimientos que tienen las mismas Sagradas Escrituras. Porque ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? La condena. Más de una docena de veces condena la homosexualidad la Iglesia, es un pecado. Y sin embargo, en la política que fue abrazando el Papa Francisco, tenía una apertura para con ese sector, esperando, digamos, que esa gente se adhiera a la Iglesia, pero pasa todo lo contrario. Lo que produjo eso es que mucha gente, como en mi caso, que soy devoto católico, no estoy de acuerdo con eso porque contradice directamente la Sagrada Escritura. Y la gente a la cual se pretendía adherir a la Iglesia lo que hace es nunca ir o criticar a la Iglesia. Porque todos estos movimientos son bastante agresivos, bastante violentos, como el feminismo también se incluye en ese ejemplo. Y en numerosos países de Europa hacían sus marchas y manifestaciones y entraban a las iglesias católicas a defecar. O sea, lo que hacen estos movimientos globalistas es directamente atacar el catolicismo. No se meten ellos con el Islam, por ejemplo, pero sí atacan la principal iglesia, o sea, la única prácticamente atacada, la Iglesia Católica. Entonces viene el Papa Francisco con estas políticas de apertura como para atraerle a esa gente, pero lo que hace, esa gente no va a cambiar o no va a convertirse de la noche a la mañana en católico y va a ir a la misa un domingo, no lo va a hacer. Y la gente que sí es católica ve cómo se diluye la base de creencia que uno tiene
para tratar de acercarse teóricamente a estos colectivos, que reitero, son en demasía agresivos, particularmente con la Iglesia Católica, casi exclusivamente con la Iglesia Católica. No van a ir a defecar en una mezquita, cosa que sí hacen con una iglesia del catolicismo. Entonces ese tipo de cosas son las que yo personalmente no estoy en acuerdo con el papado que ha ejercido Bergoglio en esto. Creo que han sido 13 años de su papado. Y en fin, mucho se puede hablar de esto en ese aspecto y en muchos otros más, pero ahora lo que resta es ver si va a haber un continuismo o no en la próxima figura del Papa que va a ser elegido en ese cónclave. Y está entre las predicciones de los teóricos de la conspiración, se viene el Papa Negro, que sería el fin de los tiempos según los conspiranoicos. Y hay un candidato que tiene ese perfil, pero resulta ser que es conservador, bastante conservador, cosa que a mí me agrada, ¿verdad? De retomar el sendero tradicional de la Iglesia Católica. Ese esquema de tradicionalidad de la Iglesia es lo que fue bastante corroído por parte del papado de Francisco. Por ejemplo, no sé si conoces la organización Opus Dei, que si vamos a tener que calificar, digamos, esta organización en un sentido político, sería de derecha, digamos una congregación, o no sé cuál es la denominación, de derechas. Y por supuesto que el Papa Francisco, en ese aspecto del espectro político, en términos de ideologías, estira hacia la izquierda, ¿entendés? Y este Opus Dei tenía una categorización dentro de la Iglesia Católica, perdió esa categoría como resultado, digamos, del mandato del Papa, y cosas como esas son las que se fueron dando internamente dentro de la Iglesia a lo largo de ese papado. Y bueno, volviendo a lo que vos decías, un Papa Negro, hay un candidato y es conservador. Yo no tendría ningún inconveniente en que ese sea el nuevo Papa, pero vamos a ver qué se decide en el cónclave, que es un acto muy, muy peculiar. Se encierran ahí esperando la elección del nuevo Papa, y después sale el humo blanco y se declara de que hay un nuevo Papa. Ya he visto memes también sobre eso, teniendo en cuenta la línea de Francisco, de que en vez de que salga humo blanco, salga un humo multicolor ahí, y sabes qué clase de Papa. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Pero yo creo que debemos retomar el sendero de la tradición cristiana, porque muchas cosas que este nuevo mundo moderno, actual, está llevando adelante, se constituyen un derrotero de declive, de decadencia. ¿Para qué vamos a mentirnos? Estos lobbies internacionales como el lobby LGBT tienen una agenda política de intervención del Estado que hace que cuando el Estado interviene se imponga como una enseñanza obligada dentro de las escuelas, inclusive la cultura LGBT y no sé qué cosa, ¿verdad? Que en la escuela los niños esto asimilen como una conducta normal y propia. Entonces yo como padre me opondría radicalmente a esto, ¿verdad? Son lobbies totalitarios, y no veo el lugar de la iglesia o la iglesia acompañando ese tipo de cosas, porque básicamente ataca contra su propia doctrina. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? La condena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Borrar la escritura y cambiar según la modalidad o la modernidad o la moda. ¿Qué dice la Biblia sobre la naturaleza? Porque el Papa tiene, con entre su papado está la cuestión, ahí dice el cuidado del medio ambiente. La Biblia dice que la naturaleza fue creada para nuestro uso, gozo y abuso, si queremos. Está totalmente a nuestra disposición. Pero esta bandera del ambientalismo no es propia de la Iglesia. Esta bandera del ambientalismo viene de los organismos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial. Tenés que usar pajita, no tenés que pagar por la bolsa de supermercado, no tenés que usar pajita de plástico,
Todos esos disparates medioambientalistas vienen de estos organismos internacionales. Y la iglesia no tiene nada que hacer ahí. Porque si vamos a ceñirnos nosotros como estrictos creyentes católicos, vamos a leer lo que dice la Biblia, y la Biblia dice, esto es para ustedes, la naturaleza. Y hacemos lo que a nosotros nos parezca y nos convenga. Y está previsto para todos nosotros en demasía de que esto nos pueda servir independientemente de cómo utilicemos lo que tenemos a nuestro alcance. Yo no te digo con esto salí anda contaminada a diestra y siniestra, sino que esa bandera ambientalista, psicótica, como dice el presidente Trump, lo único que hace es perjudicar a los países para su propio desarrollo. Entonces no quieren que tengamos vaca, porque las vacas se tiran un pedo y contaminan la capa de ozono. Y por eso vamos a morirnos, entonces mejor que no tengamos vacas. O sea, atenta contra nuestra posibilidad de crecimiento económico mediante la explotación de la naturaleza, esa bandera ecológica. Que no es una bandera de la iglesia, es una bandera de los organismos internacionales, reitero, concretamente el Foro Económico Mundial. Entonces, por ese tipo de cosas es que yo no estoy, digamos, de acuerdo con la gestión del papado de Bergoglio, ¿entendés? Particularmente por eso. Pero en cuanto al Papa como persona, yo fui a verlo cuando vino a Paraguay, cuando vino acá a Cacupé concretamente. Como persona no te voy a decir nada, pero la cuestión del papado para mí no fue lo correcto, sobre todo para la institución de la Iglesia Católica. Otro punto que llamó la atención también es que los divorciados se pueden volver a casar. Y eso había también un proceso para hacer tipo un juicio donde que se declaraba nulo el matrimonio. Sí, eso también Se declaraba nulo y después se podían volver a casar por la iglesia. Pero siempre existió esa posibilidad dentro de la Iglesia Católica, declarar la nulidad del matrimonio, y que no es nuevo eso realmente. Pero flexibilizó entonces el requisito. Eso, entonces vino a flexibilizar un poco más la cuestión. También entra dentro de las modernizaciones, vamos a poner entre comillas, que hizo el Papa. Pero si nos vamos a poner a hablar de la tradición, de aquí a 40 años atrás o más, las parejas que se casaban ya no se divorciaban. Hoy, ¿cuánto te dura un matrimonio? A lo sumo te dura 1 o 3 años, y la mayoría caímos en esa situación, ¿verdad? No sé qué habrá pasado de un tiempo a esta parte, pero hubo un punto de inflexión en el cual perdimos esos valores. Y básicamente el matrimonio ya no vale más nada hoy. Y el problema con eso que viene detrás son los niños, ¿verdad? Los padres se casan prácticamente para la foto, y al instante ya están otra vez divorciados, y detrás de ellos niños que tienen padres separados, con toda la pelea que eso conlleva y todos los problemas en el desarrollo que va a tener ese niño con una familia rota, ¿verdad? Ya no es más como nuestros abuelos. Pegado con saliva, las relaciones. Es pegado con saliva. Y si la iglesia sale y te dice, no, cuando quieras te podés divorciar, así como te dice el derecho, la ley del hombre, entonces ya no tiene demasiado sentido pues la cuestión. No, tampoco podemos llegar al punto de evolución que ha tenido la humanidad. Nos tomó miles de años, y cambiar eso de la noche a la mañana por algo que ni siquiera tiene vicios de que va a ser mejor no tiene ningún sentido. No hay cambiar, como se dice en guaraní, boca de garrote, gato por liebre. O sea, ¿qué es lo que se ofrece, digamos, en contrapartida de la tradición? Si la tradición lo que nos logró es posicionar como sociedad evolucionada al punto que llegamos, por algo será, ¿verdad? No es que fue eso al azar y de la noche a la mañana. La tradición le tomó su tiempo. Y venir a romper eso para esperar algo diferente y mejor es realmente demasiado incierto. El principal problema que tiene la religión católica es que ya no se puede desarrollar con todas las tradiciones que conlleva los ritos y las tradiciones en un ambiente libre, en un ambiente donde que no controla la educación y donde que no controla el gobierno como era antes. Sí, ya no tiene más ese control. Entonces la sociedad va evolucionando en un marco de libertad, y ya te obliga eso, para no perder tantos fieles, te obliga eso a tratar de adaptar esas tradiciones a la actualidad, y cosa que no es posible porque los mandamientos y las tradiciones que tiene son inflexibles, no se pueden adaptar, son dogmas, no se pueden discutir, y eso hace de que le estén migrando los fieles, van a estos pastores motivadores que trabajan mucho la parte psicológica. Uno ve ahí, hacen show
donde que viene un desválido y se levanta de la silla de ruedas, por ejemplo, Aleluya, o viene en camilla y le hacen levantar ahí, entonces eso impacta psicológicamente y hace que nazca, ¿verdad? Su voluntad de donar dinero a su pastor. Y van reproduciéndose como conejos este tipo de como viene a ser sectas, ¿verdad? Mini sectas con pastores. Sí. Y van creciendo, ¿por qué? Porque la iglesia pues tiene una misa que es muy aburrida y siempre es repetitivo. Y si vos le preguntás a la gente cuál fue el mensaje de la homilía, la gente no sabe porque está durmiendo ahí, más o menos se despierta cuando van a comulgar o cuando le dan la paja al hermano. Cuando llega la parte de la misa te queda saludarle, darle la paja y vos medio que te despertás. No, Y después está tipo piloto automático, te va con la misa. Piloto automático. Es como que no llega el Sí, mensaje. no llega el mensaje, no tiene el efecto que tiene que tener. En contrapartida con estos pastores que están ahí con su show, luego tienen todo pantalla gigante o grabas y después te insiste otra vez por las redes, por los grupos de WhatsApp, te entra el mensaje, te entra. Y ahí también la gente que cree en eso da su aporte para que crezca su iglesia. Exacto. Y ese es el principal déficit, el principal enemigo, vamos a decirle, de la iglesia católica en Latinoamérica. Ahora en Europa, ahí tenés el problema con los musulmanes que están entrando y esta gente sí controla. La diferencia que tenés entre la iglesia católica y los musulmanes, que esta gente sí controla, son un estado teocrático, controlan el gobierno y controlan la educación. Y por eso son muy extremistas ellos, porque ellos están convencidos de la cuestión, con ese dominio. Esa es la principal diferencia. Los musulmanes controlan el poder, el Estado, el gobierno y la educación, cosa que ya no tiene más la iglesia católica. Y como dije hace rato, ninguno de estos lobbies internacionales como el lobby LGBT o el feminismo actual internacional se mete con esa clase, con esa fe. Impensable que un imán o un líder musulmán se reúna con un líder del lobby LGBT o del medio ambiente. Es imposible. Pero sin embargo el Papa sí lo hizo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si se va, por ejemplo, alguien con esas tendencias a tratar de hablar o entrar en un país musulmán? Le agarran, le ponen en el último piso del edificio y le tiran. Sí. Así, ese es el nivel de relación con... Esa es su forma de purgar su pecado. Sí. Le tira ahí de un edificio y ahí se cura. Y bueno, esa es la diferencia. Pero a la iglesia que está siendo perseguida constantemente con todo este globalismo es la iglesia católica. Y el Papa, en su intención de abrir la iglesia al mundo, entonces le dijo sí a esa gente. Pero esa gente no se va a ir a una misa el domingo, tal vez por lo que vos decís, de que la misa es monótona y todo esto. Pero definitivamente no tienen en su intención, digamos, pasarse al catolicismo. Así que abrirte a esa gente no te sirve como institución, como organización. Va más para la foto, ¿verdad? Va más para la foto. Y para que los que son católicos de verdad y los que sí creen en sus dogmas, vean que se diluye lo que creen. Porque si vos ves la iglesia que te condena y que la Biblia te dice que si vos siendo hombre te comportás como una mujer vas a irte al infierno, y después le da al Papa que se saca una foto con el lobby LGBT, y entonces ¿qué es lo que está pasando? Se diluye tu fe. Entonces vos que estás adentro preferís salir, irte a esa secta que vos dijiste con esos pastores dinámicos que te ponen música, que te hacen un show ahí. Porque que viene muerto y se levanta de su cajón. Sí, eso te resulta más atractivo que lo que ves en la iglesia católica, entonces te salís del catolicismo. Sí. Y esa gente de los LGBT y el feminismo, entonces no se van a ir un domingo a la iglesia. No. Entonces, ¿quién pierde? Pierde la iglesia. Y por ese tipo de cosas es que yo no estoy de acuerdo con el papado que hizo Francisco, reitero. Adhiero al mensaje de Nicolás Márquez.